Seguimos en Calidad Ciudadana y ahora tenemos la visita de Carla Weinstock, socióloga de la UBA, docente y comprometida con la pedagogía latinoamericana. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Primero, si te parece, me gustaría, si podemos contar un poco, ¿qué es esto de la pedagogía latinoamericana? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo surge? ¿Y de qué se trata? Sí, nosotros, lo que pensamos, digo nosotros porque me gusta pensar en plural, nosotros lo que pensamos es que mirar desde el sur, pensar desde el sur, escribir desde el sur, es una cuestión compleja y mestiza, ¿no? Y entonces nos gusta pensar que en qué momento aparece este pensar y escribir desde el sur. Y más allá de toda la historia de los pueblos originarios, uno puede sostener que las resistencias a la conquista de América, al colonizador, son el surgimiento de las pedagogías latinoamericanas. Digo pedagogías por esta diversidad, ¿no? Lo que tiene en común América Latina es la diversidad, y entonces de esas diversidades, de esas miradas complejas y mestizas, nosotros ponemos como el origen de las pedagogías latinoamericanas la resistencia a una suerte de primer manual simbólico, metafórico, que es el requerimiento. El requerimiento era un texto que el conquistador le leía a los pueblos originarios en una lengua que los pueblos no conocían. Incluso podemos pensar que el propio lector de ese requerimiento poco sabía lo que estaba leyendo. Pero metafóricamente ese requerimiento es el primer manual escolar. Un manual escrito por otra lengua, y aparte esta idea, ¿no?, de las pedagogías latinoamericanas toman el escuchar no como un elemento pasivo, sino también de construcción. En ese caso no había otra opción que escuchar, pero para que haya diálogo tiene que haber tanto una voz como una escucha, ¿no? Y entonces el origen, digamos, de las pedagogías latinoamericanas es la resistencia. El primer nombre que a mí siempre me gusta nombrar, digamos, de esa resistencia es Tupac Amaru, la resistencia de Tupac Amaru II. Y entre Tupac Amaru y Bolívar hay un gran maestro latinoamericano que es Simón Rodríguez, ¿no? Entonces ese sería como, Rodríguez es el precursor de las pedagogías. Claro. O sea, podemos decir que las pedagogías latinoamericanas, entonces estamos hablando que arrancó con una resistencia y que hoy en la actualidad puede pensarse como un pensar desde nosotros mismos, ¿no? Sí, arranca como una resistencia, es un pensar, un soñar, un nombrar e imaginar desde el sur, y hoy no solo son resistencias, sino que son proyectos, propuestas, debates. La idea es que nosotros queremos que nuestras voces también sean escuchadas en el gran diálogo pedagógico. Es decir que esta pedagogía latinoamericana se termina transformando, podemos hablar, estamos en el Senado de la Nación, en un proyecto político también. Sí, las pedagogías latinoamericanas dialogan permanentemente con lo político. ¿No? De hecho, no hay pedagogía sin política, ¿no? No hay posibilidad de pensar lo pedagógico sin pensar la política, pero la política también es pedagógica, ¿no? Y en esto, digo, me parece que es interesante que este momento que está viviendo América Latina, la verdad que a mí me gusta pensar que algunos presidentes y presidentas, al ser grandes intérpretes de los pueblos, son pedagogos y son pedagogas. Claro. ¿Y cómo podría sintetizar en el marco actual de que estamos hablando el pensamiento latinoamericano, la pedagogía latinoamericana? A mí me gusta decir que la pedagogía latinoamericana, las pedagogías tienen tres conceptos centrales, que son los de transmisión. Transmisión es transmitir las historias, nuestros relatos, nuestras historias. A nosotros nos privaron de las cuentas económicas, pero nos privaron de nuestros cuentos, de nuestras historias. Y también me gusta pensar que las pedagogías latinoamericanas tienen mucho que ver con las comunidades, desde dónde nacen, cómo surgen, con quiénes dialogan. Y a su vez, el otro concepto que para mí es importante es el de generación. Y si vos lo pones a jugar, transmisión, comunidad, generación, claramente es una pedagogía política. Y a mí me gusta pensar siempre que las abuelas de Plaza de Mayo están permanentemente jugando con contar nuestras historias, contarnos quiénes somos, ¿no? Reconstruir en algún punto lo que se intentó desgarrar como una comunidad latinoamericana. Y entonces me parece que ahí las pedagogías latinoamericanas vienen a unir aquello que los golpes de Estado, las dictaduras intentaron romper, que son los diálogos intra e intergeneracionales. Claro. Sí, está muy bueno lo que decís de las abuelas, que me parece tiene que ver con la recuperación de la memoria colectiva, ¿no? De toda la región. Como vos decís, porque las abuelas son un emblema en toda Latinoamérica. ¿Y qué otros autores podés mencionar sobre las pedagogías latinoamericanas? En el siglo XIX yo nombraría a Rodríguez, que además de, entre otras cosas, como decía él, fue el maestro de Bolívar, a José Martí,
también es un gran pensador. Digo, él tiene un texto que se llama Nuestra América, que en realidad es un panfleto pedagógico hermoso, ¿no? Cuando yo digo panfleto es un texto que invita a la acción, no estoy diciendo otra cosa. Y después en el siglo XX a mí me gusta mucho pensar en un diálogo entre Taborda y Mariátegui. Taborda fue un gran pedagogo cordobés del cual poco se conoce y la verdad que uno puede pensar realmente un diálogo Taborda y Mariátegui, José Carlos Mariátegui. En el siglo XX también a mí me gusta pensar una suerte de diálogo amoroso entre el indigenismo y el marxismo que se dio en Bolivia, que es la experiencia de las escuelas de Guarizata. Y en el siglo XX también lo que se llamó escuela nueva o escuela activa, y que en la Argentina tiene nombres tan importantes como el maestro Luis Iglesias, en Uruguay Gesualdo. Y esto también es interesante porque a medida que vamos construyendo las pedagogías latinoamericanas, vamos hablando con los pueblos hermanos y ahí vamos tratando de pensar quiénes pensaron desde el sur lo pedagógico y quiénes pensaron desde las patrias chicas lo pedagógico, que también es un tema común. Y por supuesto, Paulo Freire, digo, uno no puede no mencionarlo, pero a mí, sin desmerecer a Freire, me gusta ponerlo en una línea mucho más abarcadora, porque en el siglo XXI hay una gran pedagoga argentina-mexicana que es Estela Quintar, que nos ayuda a pensar permanentemente las pedagogías latinoamericanas. Ahora, es muy interesante poder conocer estos autores. ¿Y dónde enseñás estas ideas? ¿De dónde uno se puede acercar? También, yo lo estoy pensando no solo en un docente que puede estar mirándonos, sino en cualquier ciudadano que esté interesado por estas temáticas. Mira, en la Universidad de Buenos Aires yo trabajo en una cátedra que es la Cátedra de Pedagogía, cátedra que en realidad se llama Pedagogía, yo siempre digo a secas, sin adjetivo, pero que desde el primer momento los y las estudiantes la llaman Pedagogías Latinoamericanas y la UBA está abierta para todas y todos, no hay que ni siquiera inscribirse. Y yo trabajo y milito en el gremio docente, la Unión de Trabajadores de la Educación, y ahí hay una cátedra de Pedagogía Latinoamericana. Bien, bueno, interesantísimo. ¿Te parece invitar a los televidentes a rescatar el texto de Martí como panfleto, como decías recién, y poder leerlo y rescatarlo y recuperar ese panfleto que mencionabas? Te agradezco muchísimo por el tiempo, por la entrevista, y nos vamos a una pausa y seguimos con más Calidad Ciudadana.